En estas etapas, en la vida de todo ser humano, van a presentarse algunos cambios importantes. El primero es cambios fisiológicos. Allí tiene que ver con el tema de las hormonas, la voz, todo lo que tiene que ver con las características físicas en el niño, en la niña, si es un niño o una niña. Primero, diga conmigo, cambios fisiológicos, físicos. Segundo, cambios estructurales, anatómicos, en donde el que era de un tamaño va creciendo a otro. Hay cambios que se suscitan anatómicamente en el cuerpo de una persona cuando entra en la etapa de la adolescencia. También cambios psicológicos que tienen que ver con la integración de la personalidad, la identidad y la adaptación a los cambios culturales que tendrá que enfrentar y sociales en el entorno que le ha tocado vivir. Todo esto pasa en el intervalo de la adolescencia. Me llama la atención y quiero citarles una realidad vivida. Uno de nuestros 3 hijos, mi esposa y yo, desde que cumplió 15 años de edad, ella me decía que ella estaba pidiéndole al Señor que los 3 años pasaran rápido para tener 18. Porque ella sentía que era una ventaja y un privilegio tener 15 cuando sus hermanos menores tienen menos. Así que pasaron los años, el Señor la escuchó y créame que uno cierra los ojos y lo abre y no sabe cuándo crecieron. Y llegó la edad de los 18 años, tuvimos un espacio de familia con ella y yo tomé la decisión de decirle: te preparas porque te voy a ir a sacar tu cédula de identidad y electoral. Salimos hacia el lugar, llevamos los documentos y en el camino me dediqué ese día a hablar con ella y a decirle las nuevas etapas de responsabilidades que tendría que enfrentar a partir de este tiempo y que nosotros no se la íbamos a evitar como padres, sino que íbamos a dejar que ella viviera su proceso. Le dije: hasta ahora todo te lo hemos dado, te seguiremos ayudando, pero no lo haremos toda la vida porque vas a tener que crecer, madurar, aprender a lidiar con tus propios retos, desafíos, dinámicas. Y cuando llegamos al lugar donde íbamos a sacar su cédula, comenzaron los inconvenientes típicos de nuestras oficinas gubernamentales y empezaron los problemas de que si allí no hay copia, que si hay que ir a otro lugar. Y eso fue un desafío de que lo que podía hacer en minutos se llevó un tiempo maravilloso. Y cuando salimos del lugar, yo contento con mi hija, ella con su cédula en la mano por primera vez, mayor de edad, le dije: ¿cómo te sientes? Y la única cosa que me dijo fue: cuando tenía 15 quería tener 18. Y hoy que tengo 18, quisiera volver a tener 15. La realidad es que la vida está llena de cambios y desafíos. Todos nosotros iremos creciendo a medida que el tiempo avanza y vamos a tener que enfrentar nuevas etapas que irán caracterizadas por grandes privilegios, por mayores añadiduras de favor, de responsabilidad, pero también estas van a producir en cada uno de nosotros nuevos desafíos. Sin duda alguna, yo creo que de eso no escapa la vida del ministerio. 13 años, si vemos hacia atrás, recuerdo al escuchar a nuestro amado Pastor William decir experiencias vividas, recuerdo como ahora ese momento cuando nos conocimos con él, con su familia. ¿Quién pensaría que estaríamos 13 años después celebrando hoy? Qué rápido ha pasado el tiempo. Y qué interesante es entender que así mismo como el tiempo avanza, el Señor nos va llevando en etapas de formación, de las cuales va añadiendo a nosotros mayor carácter, entendimiento, madurez, sabiduría y cosas que vienen en la vida a llevarnos a una comprensión mayor de cuáles son los pasos, las decisiones que debemos de tomar. Pero en este caso quise citar lo que establece la OMS o Organización Mundial de la Salud, porque entre 12 años y 14, entre esa adolescencia temprana o tardía, la palabra adolescencia implica
que hay algo que empieza a doler en todo el cuerpo. Los pies comienzan a estirarse, los músculos comienzan a crecer, los cambios anatómicos, físicos, los desafíos psicológicos para adaptarse a nuevas etapas de la vida, emocionales y en todos los aspectos, son una realidad vivencial. Y en medio de esa etapa de crecimiento y de expansión, comienza esos dolores típicos del crecimiento, porque lo que en un momento funcionó de una manera, ahora le es demandado crecer, avanzar, y esto te hará nuevos retos y nuevos desafíos. Y 1 Corintios capítulo 4, versos 2 al 5, se enfoca en 3 declaraciones contundentes. La primera, la intención de Dios expresada por medio del apóstol Pablo, cuando dice: ahora bien, se requiere de cada uno de los administradores que sean hallados fieles. La segunda declaración contundente o enfoque que hace el texto es que dice: así que no juzguéis nada antes del tiempo señalado. La realidad es que cada tiempo defenderá y determinará lo que es de Dios y lo que no es de Dios, aquello que permanece y lo que no permanece. Por lo tanto, el tiempo es el mejor aliado para validar cuando algo proviene de parte del Señor. Y lo tercero que enfatiza este texto bíblico es cómo Dios se encarga de aclarar al pasar el tiempo y manifestar todo aquello que nace en la intención de un corazón. Por lo tanto, la realidad es que la demanda de la Escritura es ser hallados fieles. Y lo primero que uno tiene que meditar en el texto bíblico es que uno nunca encuentra algo si primero no lo está buscando. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero yo la he vivido, de que he estado en mi hogar y he estado buscando el control de televisión. Y lo busco por todos los lugares. Me ha pasado también en alguna etapa con el celular. Yo sé que quizás no haya muchas personas que le ha pasado esto, pero yo he andado buscando el celular por todo lugar. Y cuando concluyo de buscar y me canso, entonces me doy cuenta que lo tengo en la mano o en un bolsillo y empiezo a identificar que el que estaba perdido no era el celular, sino yo. Déjeme decirle que al Señor, un Dios omnipotente, omnipresente y omnisapiente, no hay nada que se le escape de su sabiduría. No hay nada que se le escape de su conocimiento pleno y tampoco de su voluntad. Y cuando la Escritura establece que Dios está buscando algo, que Él está interesado en encontrar algo, no tiene que ver con alguna deficiencia en Él, sino con algo que Él está esperando que sea manifestado de nosotros. Y en este contexto la Biblia dice que es necesario que cada uno de nosotros seamos hallados fieles, y para encontrar algo primero tiene que haber algo que se esté buscando. Y voy a usar 3 ejemplos de cosas que Dios buscó, solo 3. Número 1, en el Salmo 51, en un momento determinado Dios dice una declaración sumamente importante. Luego de un proceso de quebrantamiento de uno de los hombres más poderosos en la Escritura, llamado y conocido como Rey David, Dios dice: he hallado a David y he hallado en él un varón conforme a mi corazón, quien hará todo aquello que yo he dicho. Por lo tanto, algo había ocurrido en David que de un momento a otro tuvo que ser validada la fidelidad de su corazón hacia el Señor. El segundo ejemplo que cito aparece en el Evangelio según Juan, en un momento determinado, en un diálogo entre la mujer samaritana y Jesús. Jesús le dice a esta mujer algo muy relevante. Le dice: la hora ha llegado y la hora es donde el Padre busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca. Y luego entonces este texto de 1 Corintios capítulo 4, específicamente versos 2 al 5, Dios está hablando de cómo Él está anhelando
el que seamos encontrados fieles a la asignación que el Señor nos ha encomendado. Y es que nuestro mayor desafío en el tiempo presente tiene que ver con fidelidad. Si algo Dios anhela de su iglesia, de quienes servimos, de quienes ministramos, de quienes hemos recibido el privilegio de poder honrar a Dios a través del ministerio, es poder operar de una forma que manifestemos fidelidad a Dios. Vivimos en un tiempo donde hay tantas cosas que se prestan para que uno pierda la marca de la fidelidad en aquello que realiza, que puede ser engañado y desplazado cualquier persona y terminar haciendo cosas que en realidad el Señor nunca nos encomendó. Nuestro mayor desafío tiene que ver con fidelidad. Y la primera realidad en la que Dios enfoca su fidelidad en el contexto de este pasaje bíblico tiene que ver en cuanto a la fidelidad, en cómo protegemos, guardamos y cuidamos el tesoro valioso del Evangelio de Jesucristo que nos ha sido confiado. Si algo hoy no ha sido custodiado por muchos con fidelidad, tiene que ver con la realidad de lo que representa el Evangelio de Jesucristo. Vivimos días de gran apostasía, vivimos días de gran desviación de la fe, vivimos días donde estamos viendo cómo a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y nada de esto debe de tomarnos de sorpresa, sino que la antesala que vaticina el retorno inminente de Cristo sobre la faz de la tierra y lo que sucedería cuando muchos hallarían entonces un estado de descomposición dentro de todo lo que tiene que ver con el Evangelio y la expresión de cómo se comunica lo que está escrito en la palabra. Usted dirá, pastor, pero nosotros en 13 años hemos guardado todo esto. Y yo les diré, lo sé, y por eso estoy alentándoles en esta hora. Es muy fácil permitir muchas cosas. A veces, sin darnos cuenta, nos exponemos a oír voces que están distorsionadas, a prestarle atención a asuntos que hoy día están afectando y contaminando el corazón de muchos creyentes. Y déjeme decirle qué sucede con esto. Usted dirá, bueno, yo tengo una casa de fe que es una familia donde me congrego. Y yo no sé si usted ha pensado en esto que le voy a decir, pero si usted se pone a ver el acceso que hoy tenemos a la tecnología, cuando una persona viene y se sienta en un lugar como este y nosotros tenemos la responsabilidad de presentar el Evangelio de Jesucristo, enseñar la palabra y por lo menos tenerle 1 o 2 veces a la semana, por esas 2 veces que está sentada, probablemente lleva 14 veces expuesta a declaraciones de las redes sociales, de los canales de YouTube, de la radio, de los diferentes lugares donde está. Y muchas veces cuando viene al lugar en donde Dios le ha colocado, ya tiene la cabeza tan intoxicada de tanta información, de tantos textos fuera de contexto, de tantos versículos empleados por astucia, por aquellos que buscan las artimañas del error, que esto ha hecho que muchos pierdan la fidelidad al Señor y dejen que entonces merme su fe por estar expuestos a aspectos que muchas veces atentan contra lo que es ese tesoro del Evangelio de Cristo que nos ha sido confiado. Así que la fidelidad primaria que demanda el Señor de los suyos es que nuestro mayor desafío tiene que ver con hablar un evangelio que esté apegado a la palabra de gracia, que es la palabra de Dios. Un evangelio que cumpla la voluntad, la intención de quien nos lo confió. Y un evangelio que promueva el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Por eso hay una exigencia de fidelidad en el tiempo presente, en el apego a la Escritura, en el apego a la palabra, en el entendimiento de la importancia de la predicación. Y esto significa que debemos de ser no solamente leales, sino confiables para aquello que el Señor nos ha encomendado. Esa realidad o tarea no es algo delegable. De hecho, hay un punto muy importante en todo esto, es que hay que entender que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y cuando nosotros exponemos una iglesia, una congregación a la palabra de gracia, estamos formando en ellos la vida del Hijo Cristo. Por lo tanto, hay algo que tenemos que prestarle atención en el tiempo en el cual nos ha tocado vivir. Dios demanda fidelidad en lo que enseñamos. Dios demanda fidelidad a lo que le prestamos el oído, a lo que nos exponemos. Y Dios demanda fidelidad a quien le confiamos esta plataforma donde el Señor nos ha colocado. Y eso no se le pide a un niño que no tiene entendimiento de lo que es madurez. Eso no se le pide a un neófito que apenas está comenzando en el Evangelio. Se le pide a quien ha alcanzado madurez espiritual, a quien tiene los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal y para comprender cuál es aquello que va conforme al diseño y la palabra del Señor. Así que yo sé que con los años viene el crecimiento, con los años viene el privilegio de la madurez, con los años viene el privilegio de la sabiduría, pero con los años viene la responsabilidad de velar por lo que Dios nos ha confiado, de velar el cómo estamos salvaguardando el destino de una generación que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Y allí es donde debemos de asegurarnos de esta realidad. ¿Y qué involucra esta realidad? Que esta realidad nos comunica a nosotros que hay elementos fundamentales que tienen que ser formados con sentido de urgencia por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Dentro de ellos está el carácter en la vida de los creyentes y de una congregación. Carácter tiene que ver con responsabilidad, precisión, liderazgo, gestión y todo lo que tiene que ver con los aspectos que expresan todo lo que es la estructura en la vida de un creyente. Lo segundo que tiene que ser formado es el compromiso. Lo tercero, la integridad. Lo cuarto, la diligencia. Y esto llevará a desarrollar aspectos que evidencien una nueva vida y naturaleza en el Cristo que nos habita. Y dentro de ellos quiero citar el primero, se llama fidelidad. Esta fidelidad va a producir en nosotros idoneidad. La idoneidad nos lleva a tener una vida de integridad. Y la integridad es fundamental porque quien es íntegro lo será donde alguien lo conoce y donde no. Donde le están viendo y donde no. Cuando está presente o cuando está en un lugar donde probablemente no se siente con aquellos que probablemente puedan evaluar su conducta. Comunión, santidad, amor fraternal. Aspectos que todos nosotros en algún momento tendremos que expresar de la vida de Cristo y que nos harán estar comprometidos con tres realidades fundamentales cuando tenemos mayoría de edad. La primera se llama aplicar lo que el Señor nos ha enseñado en todo este tiempo. Piense cuánta palabra usted ha recibido en estos 13 años. Piense cuánta enseñanza trazada con carácter, compromiso e integridad usted ha recibido en este tiempo. Cuánto Dios le ha dado, cuánto el Señor ha invertido en ustedes como líderes, como congregación, como casa de fe. Ahora no es solamente saber lo que tenemos como información, sino cómo yo puedo aplicar eso a mi estilo de vida y a la realidad en la que el Señor me ha permitido estar. Lo segundo tiene que ver con modelar. Primero, aplicar, que es implementar lo recibido. Segundo, modelar, que es ser un ejemplo que
provoque a otros a reproducir aquello que en realidad están viendo en nosotros. Y Pablo le dijo a Timoteo, sed imitador de mí como yo lo soy de Cristo. Y lo tercero se llama reproducir. Aplicar, diga conmigo, aplicar, modelar, ser ejemplo. Y número 3, reproducir la expresión, vida y naturaleza del Cristo que nos habita. Y aquí esto se convierte en uno de los desafíos más grandes de una congregación en crecimiento, de un liderazgo en crecimiento, de un creyente que ha pasado por los años y ahora quiere ver manifestado algo que Dios ha confiado en su corazón y la expresión de la vida de Cristo. Así que ante esta realidad vamos a pasar por etapas y procesos. Y uno de los procesos más importantes en la vida de todo ministro competente y de toda congregación son las etapas de incomprensión. Voy a repetir esto. Uno de los procesos más importantes en la vida de todo ministro competente, de toda congregación, son las etapas de incomprensión. Y las etapas de incomprensión las vamos a vivir todos. Hay momentos donde todo está claro. Hay momentos donde todo el mundo lo entiende. Hay momentos donde la gente de lejos ve y dice, yo sé lo que esta gente quiere hacer. Pero hay etapas donde todo el mundo juzga lo que no está entendiendo. Y por claro que usted lo exprese, casi siempre existe una duda o un don que no es bíblico, pero habita mucho en nuestra cultura, que se llama el don de la sospecha. Me parece que es, pero no lo entiendo y por lo tanto tengo las alertas puestas. Y el texto dice, por lo tanto, no juzguéis nada antes de tiempo. Yo no sé si usted ha escuchado esta frase muy común, pero yo por muchos años, desde que conocí al Señor, escuché uno de los paradigmas más tontos en la religiosidad, que siempre me llamó la atención. Gente decir, no juzgues tal o cual cosa, porque nosotros no juzgamos. El único que puede juzgar es ¿quién? Dios. Y esa es la mentira más barata que podemos encontrar en el Evangelio. La Biblia está llena de pasajes que hablan de la importancia de que juzguemos las cosas. Por lo tanto, el espiritual, ¿qué hace? Juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. El que tiene la mente de Cristo tiene la capacidad de juzgar y discernir. Y es que aquí la palabra juzgar es una que Dios nos ha permitido a nosotros operar en ella. Y juzgar consiste en tomar un hecho separando la verdad de la mentira para poder llegar a una definición de por qué eso se está realizando. Así que usted y yo no tenemos ninguna violación a los principios escriturales si juzgamos algo. El problema es que nosotros no hemos entendido que nuestra oportunidad dada por el Señor es juzgar las cosas, pero no dejar el dar la sentencia final, sino que esa le pertenece única y exclusivamente al Señor. Por lo tanto, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. A mí me preocuparía ser líder o pastor de una congregación que no juzga absolutamente nada. Porque si uno no juzga lo que escucha y lo que ve de la manera correcta y con el espíritu correcto, podrá llamarle a lo malo bueno, a lo bueno malo, a la verdad mentira y viceversa. Y esto es lo que hoy está pasando con muchos creyentes. Cantidad de creyentes hoy día ven las cosas, pero no buscan el discernir espiritualmente cuando algo proviene de Dios y no. Así que la responsabilidad que implica la administración tiene que ver con el juzgar aquello, pero no hacerlo a destiempo, sino hacerlo con el sentido correcto de permitir que el Señor evidencie y traiga aprobación a todo aquello que tiene que ver con nuestro entorno. Allí es donde es más importante el dejar de temer a la opinión de los hombres y entender que la opinión válida y veraz es la que Dios tiene de nosotros.
He vivido experiencias donde he tomado decisiones como pastor que no he sido entendido. Ha habido personas que se han levantado en un momento determinado a destiempo sin esperar que el momento evidencie si la decisión fue de Dios o no. Los años pasan, luego te encuentras con personas que te piden perdón y te dicen: perdóname porque no te entendía, porque te juzgué, porque hice tal juicio de ti. Y una de las razones es porque somos muy dados a juzgar las cosas antes de que, y el tiempo es el mejor aliado para evidenciar lo que es de Dios y para manifestar que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y que lo que es nacido de Dios prevalece. Usted y yo juzgamos con sabiduría, discernimos, separamos una cosa de la otra, pero la final manifestación del juicio no nos corresponde a nosotros, sino al Señor. Así es que allí es donde usted y yo tenemos que tener un enfoque claro de lo que tiene que ver con el tema de la administración, de lo que Dios nos ha confiado. Por eso la importancia de la fidelidad en la mayordomía, en la administración de los recursos que el Señor nos ha confiado. La necesidad de ser hallados fieles implica la confianza que Dios deposita en nosotros. Y el mandato bíblico es fidelidad en todas las áreas de nuestra vida. Cómo administramos los dones que Dios nos ha dado. Cómo administramos los recursos espirituales. ¿Estoy más maduro 13 años después o estoy mostrando mayor inmadurez 13 años después de lo que he recibido en esta casa y en esta familia donde el Señor me ha colocado? ¿Qué he hecho con la gracia y las responsabilidades que he recibido en Cristo Jesús? Una evaluación divina de todas nuestras acciones es lo que Pablo en un momento determinado identifica, y él desestima el juicio humano, pero se somete al juicio del Señor cuando dice: yo en nada tengo el ser juzgado, pero yo entiendo, es lo que Pablo está diciendo, que el que conoce nuestros corazones al final no es el que nos ve por fuera, sino el Señor que sabe lo que nosotros cargamos por dentro. Pero la vida consiste en aspectos de administración. ¿Cómo yo administro todo lo que Dios me ha dado? Tiempo, vida, recursos, fe, dones, talentos. ¿Qué hacemos con decir que tenemos tantas habilidades cuando usted entonces consulta al final del día y no estamos haciendo absolutamente nada con lo que Dios nos otorgó? Tenemos pastores orando para que Dios envíe personas que sirvan, y los que tienen las capacidades de hacerlo nunca disponen de tiempo porque no les da, porque no les parece, porque el problema no está en el que dio el recurso, sino en el que lo está administrando. Si usted no es un buen administrador, usted puede tener todos los recursos, los dones y los talentos y nunca encontrará tiempo para hacer lo que Dios le llamó a hacer, para servir al Dios que le ha llamado a servir, porque la vida consiste de ser fiel en la administración de lo que Dios nos ha confiado. El Señor, como dador, administra, demanda, evalúa todas nuestras acciones, porque Él tiene autoridad no solamente para juzgar, sino para pedir cuenta de toda acción y motivación en nuestra vida. Y la promesa de Dios es que Él mirará la intención de cada corazón y allí Él pesará todo en su debido tiempo. Por eso hay una responsabilidad que usted y yo tenemos que va acompañada de grandes privilegios, y es la responsabilidad de poder administrar correctamente los recursos que el Señor nos ha confiado. Y esa responsabilidad va acompañada de un grado de productividad. Y esa productividad va a traer a nuestra vida expansión. Por eso la Escritura resalta continuamente cuando dice: he visto hombres solícitos en su trabajo, Dios lo expandirá, lo colocará en lugares correctos por causa de la diligencia que pone en aquello que le ha sido confiado. Pero la productividad está ligada a la madurez en la asignación y en aquello que Dios nos ha confiado.
Por eso se necesita, más que tener muchos creyentes que vengan a Cristo, es tener una generación de creyentes entendidos que cada día puedan asumir más su rol de madurez, de entendimiento espiritual, y que se pregunten no qué puede hacer la congregación por mí, sino cómo yo puedo servir en el lugar donde Dios me ha colocado. Hemos creado sin darnos cuenta mentalidades de codependencia. Tenemos personas que andan de ministerio en ministerio buscando la mejor clase de niños, el mejor equipo de oración, el mejor equipo de danza, buscando los mejores parqueos, porque solo están buscando lo que un lugar puede hacer por mí, pero no se preguntan qué es lo que Dios me ha dado y cómo yo puedo llegar y ser instrumento de bendición en el lugar donde Dios me ha colocado. A mí no me diga cuántos dones usted tiene, a mí no me impresiona cuánto talento y cuántos años usted tiene en el Señor y cuánto conocimiento usted tiene acumulado. Lo que me impacta es saber que usted está haciendo algo con lo que Dios le ha dado en su vida para que esta casa de fe se expanda, crezca, avance y cumpla el propósito que Dios ha encomendado como casa y como generación. En esa realidad, Dios va a demandar fidelidad de nosotros. Porque Él conoce lo que nadie conoce, Él ve lo que nadie ve. Y esa realidad demanda que usted y yo estamos llamados a ser hallados fieles. Porque ser fiel es lo que nos hace ser confiables para Dios. Por eso es interesante lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y hay personas que creen que porque Dios es fiel para con ellos, eso implica que usted está siendo fiel para con Dios. Y lo que la Biblia dice en 2 de Timoteo 2:13 es que aunque yo sea infiel, Dios permanece siendo fiel. Así que si Dios es fiel con usted, no significa que porque usted esté siendo fiel con Él, lo que pasa es que Él no niega su naturaleza. Pero eso tampoco implica que yo debo de quedarme como estoy. Nuestra infidelidad jamás va a cancelar la fidelidad de Dios. Así que nuestra infidelidad no logrará neutralizar la fidelidad de Dios. Pero Dios sí tomará en cuenta si somos fieles o no a la asignación que nos ha encomendado. Por eso el mandato bíblico es que busquen a hombres que sean hallados fieles. Y esto de ser hallado fiel tiene 5 definiciones. La primera definición de fidelidad es uno que es digno de confianza. Número 2, uno que es confiable por habilidad, es decir, diestro en lo que hace. Número 3, uno que es fiel por fuerza, sabiduría y discernimiento interior. 4, fidelidad en lo que se cree. Y 5, fidelidad a la verdad que transmite. Y tomo aquí el cuarto y el 2. Una persona puede ser fiel en destreza, puede ser ágil en lo que hace, bueno en lo que hace, pero no necesariamente ser fiel en lo que cree. Y hay otro que probablemente no sepa hacer lo que hacen otros, pero tenga una fidelidad en cuanto a la convicción de lo que ha creído, que no será fácil de mover de la posición en la que el Señor le ha confiado. Pero la principal característica que debe de reunir un hijo de Dios no solamente es que tengamos fidelidad. Fidelidad implica algo que va acompañado de capacidad. Hay que ser fiel, pero hay que ser idóneo. Y la idoneidad implica qué hago con aquello que Dios ha colocado en mi vida, cómo voy a administrar aquello que me ha sido confiado por el Señor. Ser fieles pero no capaces nos estanca en una condición y nos lleva a la inoperancia. Conozco cantidad de personas con mucho conocimiento, con muchos talentos, con muchos años de fe. Son fieles al Señor, pero no son capaces de hacer nada de lo que Dios le ha dicho. Por lo tanto, esto les estanca en una condición llamada inoperancia. Pero cuando hay fidelidad, la fidelidad debe de tener cualidades y características para poder entonces ser confiables en cuanto a la expresión del propósito
que nos ha sido confiado en Cristo Jesús. Lucas capítulo 16, versículo 10 al 13 dice lo siguiente: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será infiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Porque si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Porque ningún siervo puede servir a dos señores, de manera que amará a uno y aborrecerá al otro. Y la realidad aquí es que el que es fiel en lo poco, también en lo más lo será fiel. Por eso el texto bíblico dice que por cuanto en lo poco hemos sido fiel, en lo mucho el Señor nos pondrá. Voy a hacerles una confesión en esta noche. Cuando yo conocí del Señor tenía una situación de memoria. Me daba mucho trabajo memorizar un texto bíblico. Y de esa forma, entonces, para cuando yo me ponía a estudiar las Escrituras, me acordaba el texto, pero cuando tocaba aprender otro, como que me confundía, me saturaba bastante. No nací en un hogar cristiano, para mí era algo nuevo y yo anhelaba servir al Señor. Quería un día predicar su palabra, tenía la pasión y el llamado en mi corazón, pero no me acordaba nunca de un versículo. Así que un día decidí que el único versículo que me sabría lo iba a usar en todo tiempo. Ya usted sabe. Y el primer versículo que me aprendí lo aplicaba hasta en lo que no aplicaba, lo acomodaba. Veía a alguien una necesidad, le decía, la Biblia dice tal y tal cosa, oraba por un enfermo, decía, la Biblia dice tal. Ya yo tenía el versículo gastado, pero a medida que fui haciendo un buen uso de ese texto, Dios me fue confiando otros. Y llegó un momento que me di cuenta que cuando tú aprovechas bien lo que pareciera ser poco en tu mano, Dios se encarga de multiplicarlo y lo convierte en lo mucho. Así que no me diga a mí que usted está esperando tener más para hacer algo. Yo quiero preguntarle qué estás haciendo con lo que Dios te ha colocado desde ya en tu mano. Y dile a alguien que está a tu lado, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha confiado? Usted quiere estar en lo mucho, dime qué estás haciendo con lo poco. La pregunta es, ¿qué es poco y qué es mucho para un Dios todopoderoso, para un Dios soberano? Para Él lo mucho es como la nada, lo poco es como la nada. El mucho y poco está en nuestra mente y en nuestro corazón limitado. Por lo tanto, si usted es fiel a Dios, Dios se encarga de cambiar todo en una abrir de ojo, porque Él tiene el poder para transformar cualquier realidad. La limitante no está en Dios. La limitante está dentro de mi propia mentalidad. Así que como un fundamento básico, hay tres realidades que definen el que nosotros podemos hacer con lo que Dios nos ha otorgado. El entendimiento de lo que somos, el entendimiento de lo que sabemos y las capacidades de lo que hacemos. Y la realidad es que cuando usted y yo somos buenos administradores de todo lo que Dios nos ha confiado, debemos de aprender que como no somos dueños de nada y Dios es dueño de todo, por todo lo que hoy tenemos en nuestra vida, algún día tendremos que rendirle cuentas al Señor. Dios va a pedirnos cuenta por el ministerio que nos ha confiado. Dios va a pedirnos cuenta por los talentos que nos ha otorgado, los dones, los recursos, las gracias, las dinámicas de poder hacer todo lo que hacemos. En algún momento el dueño dirá, ¿cómo usaste aquello que te confié? La vida, el tiempo, la familia, el matrimonio, el ministerio, el trabajo, los recursos, la finanza, todo debe de ser por Él, de Él y para Él. Y nuestro conocimiento y rol de cómo poder ser hallados fieles está determinado a qué tanto Cristo gobierna nuestra vida. Su voluntad, su propósito, su palabra, su entendimiento para nosotros poder operar conforme a su mentalidad será determinante y fundamental. Y esto nos lleva a conocer nuestro rol y nuestra asignación dentro de la mayordomía.
Y es que en el contexto bíblico, cuando se hablaba de mayordomía, una de las palabras usadas en el contexto griego es la palabra oikonomia, que es de la palabra donde sale economía o otras palabras conocidas. Y un mayordomo era identificado como uno que administraba los bienes de otros. Pero un mayordomo tenía que en algún momento determinado rendir cuenta de los bienes que se le habían confiado. Por eso cuando Pablo se considera un mayordomo de Cristo, está diciendo todo lo que yo tengo no es mío, sino que es del Señor. Dios lo ha confiado por gracia, Dios lo ha otorgado por gracia, pero mi tarea y mi responsabilidad es ser fiel a Dios en lo que Él me ha encomendado. Por eso Pablo se consideró un prisionero de Cristo, no del sistema, no de Nerón. Pasó tiempo en la cárcel, pero no fue prisionero de Roma, sino de Cristo, porque él entendía que si él era propiedad de Dios, nada de lo que sucediera en su vida, fuera bueno o malo, escapaba del cuidado del gobierno y del control del Señor. Yo he tenido personas que me dicen, pastor, yo quiero pedirle un favor. Ore para que Dios tome el control de tal cosa en mi vida. Y la pregunta mía es, ¿y a cuándo a Dios se le fue el control de tu vida? Esa es la pregunta, porque un Dios soberano, omnipotente y omnipresente, no hay nada que se le escape de su voluntad. Así que el problema no es que Dios no tiene el control de mi vida, sino que yo probablemente soy el que tengo que ver qué está pasando dentro de la gestión de administración de mi existencia. Pablo se consideró prisionero de Cristo por amor a los santos, y aquí esta realidad implica que cada uno de nosotros será evaluado y medido conforme a su capacidad. Ahora es importante conocer que si hay una realidad por la cual Dios está buscando el que seamos hallados fieles, hay algunas demandas que el Señor ha puesto en nosotros, pero también es importante conocer cuál es nuestro rol de fidelidad y de responsabilidad dentro de lo que Dios nos está demandando. Y el primero es el principio de la fidelidad. Uno de los principales fundamentos de la administración tiene que ver con la fidelidad. ¿Cuán fiel soy a Dios cuando las cosas van bien? ¿Y cuán fiel soy al Señor cuando las cosas no salen como yo esperaba que pudieran funcionar? ¿Cuán fiel soy a Dios cuando hay mucho? ¿Y cuán fiel soy a Dios cuando hay poco? Hay personas que es fácil saber si le está yendo bien. Se le nota una sonrisa de oreja a oreja. Pero cuando las cosas no salen como están esperando, se le nota una distancia que algo lo está atribulando dentro, porque no pueden permanecer en una posición de fidelidad, porque son determinados por las circunstancias que les rodean y no por el propósito que les habita de parte de Dios en Cristo Jesús. Primer principio se llama el principio de la fidelidad. Segundo principio, principio de la confianza. Por lo tanto, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. ¿Qué tan confiable soy para guardar el depósito de lo que Dios ha manifestado en mi vida? Mire, yo quiero decirle algo hoy y se lo quiero comunicar con un corazón muy sencillo, muy humilde. El Señor me enseñó hace un tiempo algo que se llama discreción. Y cuando alguien me dice, pastor, tengo algo que contarle y le voy a abrir mi corazón o le voy a confiar algo, hay momentos que yo llego a mi casa y mi esposa me dice, ¿qué te pasó hoy? Y yo no puedo comentarle lo que alguien me comentó en un momento determinado, porque el principio que aprendí es que si una persona, Dios coloca en su corazón que te confíe algo y usted defrauda a esa persona, usted no está defraudando a la persona, sino al que le dijo que fuera donde usted. Entonces usted no será confiable para que Dios le permita entonces ayudar a otros. Y la realidad es que el principio de la confianza es sumamente fundamental. Dios no evalúa nuestra administración y mayordomía como se hace en el plano natural. No es solo por resultado, sino por intención.
Por lo tanto, cuando hay fidelidad, el principio de la confianza tiene que ser manifestado en aquello que Dios nos ha confiado. El tercer principio es el principio de la integridad. Proverbios 27 dice, camina el íntegro en integridad del justo y sus hijos serán dichosos después de él. Y una persona íntegra es alguien completo, justo, fiel a Dios. Y el cuarto principio es el principio de la idoneidad. Es el desenvolvimiento, la capacidad en el desempeño de una labor, de una tarea, de una asignación realizada. Y en el ministerio necesitamos personas que sean fieles, pero también que sean idóneos. Porque hay muchas personas que tienen fidelidad en lo que creen, pero no en lo que hacen. Por eso uno delega una asignación en ellos y tiene uno que terminarla porque la dejan a mitad. No hay una idoneidad de carácter para algo en cual se han comprometido. Otros solo sirven hasta que le otorgan un carnet que digan que es líder. Después que lo obtienen se olvidan del servicio que les motivó en el inicio. En estos años de ministerio he visto cantidad de cosas. En estos años de ministerio me he dado cuenta que el asunto no está en cómo comenzamos, sino en cómo terminamos. Es tan importante para Dios que comiences bien, pero también que termines bien, porque allí se evidencia y se mide la fidelidad de nuestro corazón. Y por último está el principio de la productividad. Cuando somos fieles ante el Señor y somos hallados fieles, hay una demanda de parte de Dios que seamos productivos. Mientras que donde hay negligencia, como resultado tendremos improductividad. Y esa improductividad se produce de tal manera que trae lo que se llaman retrasos generacionales. Lo que pudo haberse logrado en 10 años se convierte en 20. Lo que pudo lograrse en 20 se convierte en 30. Porque ese retraso generacional se produce cuando hay esa improductividad. Y yo me pregunto cuántas cosas el Señor no ha querido hacer de manera individual con cada uno de nosotros y de manera corporativa. Si tan solo hubiésemos puesto un poquito más de proactividad, de diligencia, ¿dónde estaríamos en este momento? Y probablemente usted dirá, pastor, yo saco mis propias conclusiones. Yo les voy a decir esto, tengo 43 años de edad y de los 43 años de edad he podido vivir muchas experiencias. Me identifico con un pasaje que Pablo declaró que dice, he hecho mucho, he trabajado mucho, he caminado mucho, pero no fui yo, sino que fue la gracia de Dios en mi vida para que cada uno de los que le leyera entendiera que esto no es por fuerza ni capacidad, sino por la gracia de Dios en nuestra vida. Pero la realidad es que su gracia no es en vano. Allí también hay un elemento importante que tiene que ver con la disposición y la voluntad. Hay algo que le toca a Dios, pero diga conmigo, hay algo que me toca a mí. Entonces yo oro para que Dios sea glorificado, pero también tengo que estar dispuesto a obedecerle para que Él sea glorificado a través de mi vida. Y en ese sentido, la productividad tiene que ver con aspectos que obedecen para lo cual nosotros fuimos diseñados. Cuando usted va a Génesis 1:26 en adelante, la Biblia dice que cuando Dios crea al primer hombre a su imagen y semejanza, le dice, crece, multiplícate, fructifica y soyuga la tierra. Así que la realidad es que las Escrituras plantean que así mismo como Dios es el dueño de todo, y Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que están en la tierra, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él. El tiempo, los recursos materiales, espirituales y todo lo que Dios nos ha confiado, en algún momento determinado vamos a tener que rendir cuentas al Señor y saber si hemos sido hallados fieles o no. Pero la realidad es que hay una exhortación bíblica que dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos,
sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor para nuestras vidas. Aprender a ser fieles en lo poco o en lo mucho es una tarea para gente sabia y entendida, y todos nosotros calificamos porque a nosotros, juntamente con el Espíritu del Señor, se nos ha dado la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mentalidad equipada, llena de inteligencias múltiples, de capacidades, de entendimiento, de sabiduría de parte de Dios. Pero aprender a administrar sabiamente todo lo que el Señor nos ha confiado para ser hallado en fidelidad involucra algunos aspectos con que quiero ir concluyendo esta enseñanza. El primero está ligado al tiempo. Vivir conscientes de la importancia del tiempo, lo cual involucra ser cauteloso, vigilante, estar en una posición de guardia para proteger nuestro tiempo y tener en cuenta que el tiempo es el único recurso no renovable. Por lo tanto, el día que se fue, el año que pasó, el mes que usted no aprovechó, usted no lo podrá devolver, sino que le faltará y le pasará factura en la vida. Te dirá, pastor, el tiempo. Sí. Vivimos en días donde hay demasiados ladrones de tiempo que están sueltos, que nos están drenando la vida. Usted va a un restaurante y usted ve familias que ya no disfrutan el plato que tienen en la mesa, porque cada uno está chateando y viéndole la vida ajena a los demás. Pasan los años y usted no logra disfrutar al cónyuge que Dios le ha dado, los hijos que están creciendo, porque un dispositivo les robó el tiempo. Otros se pasan el día entero contestando cosas y haciendo gestiones, pero nunca tienen tiempo para orar, ni para hablar con Dios, ni para leer la palabra, ni para congregarse, ni para servir. Y cuando usted viene a abrir los ojos, se le fue la vida y un factor no renovable llamado tiempo se acabó. Y cuando se termina, usted no tiene forma de comprar un poquito más para empezar a disfrutarlo si no lo usó correctamente. Recuerdo en una ocasión estaba en un lugar, había una conferencia muy magna de hombres de gran influencia en el mundo de los negocios creyentes, y al final de la conferencia me tocó estar al lado de uno de los principales expositores, consejero de gobierno de su nación. Le pregunté, ¿qué 2 consejos darías en la vida para una persona si fueras a resumir toda la conferencia? Me dijo, sencillo, 2 cosas. Número 1, nunca te asocies con alguien que no tenga nada que perder en la vida. Porque cuando venga la tormenta será el primero de lanzarse del barco y dejarte solo que te hunda. Pastores, préstenle atención. Personas que andan como estrellas errantes, que nunca tienen compromiso, no son confiables para caminar en proyectos significativos. Porque el día que la cosa se complica son los primeros que te dicen, si te vi, no te conozco. La segunda cosa que este hombre me dijo fue, hay que sustituir el paradigma y la mentira de que el tiempo es oro, porque si el oro se pierde, se daña, te lo llevan o se desaparece, tú puedes volver a comprarlo y es un recurso renovable. El tiempo no es oro, el tiempo vale más que el oro y es vida, porque una vez que se va, ya usted no lo puede volver a buscar y a renovar. Nos autoengañamos tanto en nuestra existencia que contamos los años que ya agotamos como si fueran los que nos quedan. Y usted le pregunta a una persona, ¿cuántos años tú tienes? Y te dice, tengo tantos, basado en el día que nací y en el día que estoy viviendo. Y usted no se detiene a pensar que lo que usted tiene ni usted lo sabe. Porque la realidad es que a veces nosotros calculamos lo que ya gastamos como lo que tenemos, y lo que ya gastamos usted no lo puede devolver. Por ejemplo, ya yo he usado 43 años de mi vida. Yo no los tengo, ya yo los gasté. ¿Cuánto tengo? Dios lo sabe. Por lo tanto, mi deber es aprovechar correctamente los días que estoy viviendo y lo que tengo por delante para poder entonces ser formado y poder ser hallado fiel en la administración del recurso que me ha confiado.
cómo estoy invirtiendo el tiempo es un factor determinante en la administración de los recursos que Dios me ha confiado. No como necios, sino como sabios, dependiendo de Dios para ser sabios, discerniendo la voluntad de Dios, siendo sensible y equilibrado y entregando al Señor y confiando en cada etapa y momento de nuestra vida. Lo segundo que quiero tomar en cuenta hoy es cuán comprometido estoy con hacer la voluntad de Dios por encima de lo que el hombre pueda opinar o pueda pensar. Ser fiel a Dios involucra que habrá momentos que usted va a tener que hacer un poco de indiferencia a la opinión del hombre. Porque esto no se trata de un concurso de aprobación y simpatía, sino de una realidad donde la voluntad de Dios debe de ser el norte que guíe nuestra vida. Y todos los hombres que vivieron y caminaron en la voluntad de Dios fueron incomprendidos en su tiempo. Algunos fueron atacados, vituperados, pero al final de la historia Dios los honró. Porque si hay algo que Dios no pasa por alto, es que el Dios al que usted y yo le servimos honra a aquellos que le honra y exalta a aquellos que lo exaltan a Él, para colocarle en una posición honrosa en donde Él evidencia que lo de Él estuvo presente en esa vida. La realidad es que todos nosotros estamos llamados a ser hallados fieles por el Señor. Y esa realidad de ser hallados fieles demanda administración, demanda sabiduría, demanda entendimiento. Esa fidelidad se traduce en sostenibilidad en el tiempo. Yo sé y tengo plena convicción de que estos primeros 13 años han sido bien asumidos. Han sido 13 años de grandes batallas, retos, desafíos, crecimiento, madurez, expansión. Pero también sé que los días venideros serán días gloriosos, de gran avance, gestión, pero que demandan mayor entendimiento de cada paso que hemos de dar como familia en la fe y de cada uno de vosotros como parte integral de esta casa espiritual. Y cuando yo me refiero a parte integral de la casa espiritual, quiero concluir esta enseñanza y aplicar estos principios a una declaración contundente que quiero llamar la atención de ustedes, y que por favor, si se le olvidó todo en esta noche, esto que le voy a decir ahora no se les olvide en este momento. Usted dirá: pastor, pero yo soy dueño de mi vida. Y yo diré: sí, eso es correcto. Pero desde el momento, escúcheme bien, que usted pasó de vivir una vida gobernado por el reino de las tinieblas en la individualidad, y usted viene a ser hijo de Dios, Dios lo coloca en una familia y lo conecta dentro de un cuerpo llamado su iglesia. Y esta casa de fe, vida transformada, es compuesta por un cuerpo de creyentes lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Implica que a partir de este momento, lo que pasa contigo traerá un avance o un retraso en la gestión del cuerpo donde Dios te ha colocado. Voy a repetirlo de esta manera. Cuando usted lee Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Dios estableció 5 ministerios para la edificación de los santos, para llegar a la estatura de la madurez del cuerpo de Cristo, que es de la cabeza, que es Cristo, varón perfecto de la iglesia. Y el aclarándum que hace Efesios 4:11, que dice: y esto es hasta que todos lleguemos. Diga conmigo: hasta que todos lleguemos. No dice hasta que los pastores lleguen solamente. No dice hasta que llegue el ministerio de alabanza. No dice hasta que algunos lleguen. ¿Cómo es que dice? Dile al que está a tu lado: hasta que todos lleguemos. Ahora yo quiero en esta noche que usted haga un ejercicio conmigo con mucha seriedad. Mire fijamente con autoridad a alguien que esté a su lado. Cuando usted le esté mirando en los ojos y esté listo, yo voy a pedirles un gran favor. Si usted puede, si no le afecta, si no le quita a usted algo esto, mira a alguien fijamente que usted tenga a su lado y dígale a esa persona: tu adelanto me bendice, pero tu retraso
me retrasa. Entonces esto no se trata solo de ti, sino que se trata de todos y a la larga de Cristo. Por lo tanto, si esto es hasta que todos lleguemos, yo no puedo dejar a Samuel atrás. Samuel no puede dejarme a mí detrás. Tenemos que aprender que como esto es hasta que todos lleguemos, no hay espacio para la indiferencia, no hay espacio para la negatividad, no hay espacio para la irresponsabilidad. Todos debemos de abrazar el entendimiento de ser hallados fieles para que el Señor cargue de llevarnos al cumplimiento pleno de lo que Él ha dicho que hará con nuestra vida. Vida transformada, 13 años de victoria, es apenas el inicio para un nuevo tiempo de edificación, de crecimiento, de expansión, de avance en el propósito. Pero Dios quiere que cada uno de vosotros sea hallado fiel. Todo el que en lo poco ha sido fiel, sepa sé que Dios es veraz y no miente. Por cuanto poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Que este sea un tiempo de celebración, de victoria, de gran privilegio, de madurez, de sabiduría, de mayor entendimiento de lo que entendí hace 13 años atrás. Pero también será un tiempo de mayor responsabilidad y compromiso. Y pastores, que vendrán días donde personas empezarán a evaluar qué están haciendo con lo que Dios le ha dado. Y ya no tendrán ustedes que decir, oremos a ver si aparece alguien que pueda asumir esto, sino que tendremos personas haciendo fila, porque entenderán que la fidelidad a lo que Dios nos ha otorgado será medida en función de cuán diligentes seamos con aquello que Dios ha colocado en nuestra vida. Me llama la atención, y con este texto concluyo, lo dicho por Mateo capítulo 6 verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. En el reino de Dios, la matemática y todo lo que tiene que ver con los principios no tienen una especie de negociación con lo que tiene que ver con el mundo. La matemática en el plano natural dice, una de las leyes, que el orden de los factores no altera el resultado del producto. El reino te dice que el orden de los factores sí altera el resultado del producto, si no coloca de Dios primero, lo demás no será dado por añadidura. Por lo tanto, el reino y su justicia harán que veamos grandes resultados en todo aquello que el Señor nos ha confiado. Concluyo donde comencé. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno, porque tu adelanto me bendice, pero tu retraso me retrasa. Aquí yo necesito culminar con una ilustración vivida. Yo venía de un viaje muy lejano. Llegué a un punto de una conexión de vuelo. Necesitaba llegar a mi casa. Habíamos volado más de 20 horas desde otro continente. Y como llegamos al último tramo, donde solo faltaba un vuelo de 3 horas, entonces yo decidí salir a visitar una tía que cocina muy bueno y a tomarme un espacio de, por lo menos, de expandir un poco los músculos después de tantas horas en un avión. Y ella vivía no muy lejos del aeropuerto. Me entretuve allí, comí en su casa, compartí con ella, pasamos un rato y con su esposo. Y cuando salí me di cuenta, ya estaba llegando la hora de abordar el avión. Salí corriendo, estaba a pocos minutos del aeropuerto, y cuando llegué, faltando exactamente unos minutos, el avión ya había cerrado el mostrador. Así que literalmente el vuelo
se tuvo que ir y yo me tuve que quedar un día más. Y esto me produjo un retraso de 24 horas, cuando en realidad yo estaba a 3 horas de llegar al lugar de mi destino por una distracción. Pero no obstante, pasó un tiempo y de ahí en adelante, si yo vuelo a 1 hora, llego 4 horas antes o 3, porque aprendí la lección. Y la que está a tu lado, hay que aprenderse la lección. Así que me pasó entonces que, como llego temprano, en una ocasión tenía que predicar en una ciudad de un país de Sudamérica. Y como era una temporada de diciembre, salimos, todos los vuelos estaban llenos. Literalmente, el vuelo que yo llevaba ya en mi última etapa de destino para conectar con el lugar hacia la provincia donde íbamos, tenía que llegar unas 2 horas antes para cambiar las maletas y abordar el próximo avión. Así que el vuelo se detuvo 4 horas en el lugar. A las 4 horas nos informaron que el avión estaba listo, pero que los pilotos ya no podían volar porque habían agotado su hora de vuelo. La razón: alguien entró una maleta, se distrajo en algún lugar, no llegó a tiempo y como resultado, todos los que estábamos a tiempo pagamos el precio de uno que venía retrasado. Cuando yo vine a llegar al otro día al lugar donde iba, perdí el único vuelo que había para este lugar. Nos tocó recorrer 600 kilómetros en vehículo para llegar al lugar donde iba. Y cuando llegué al lugar donde iba, faltaban 30 minutos para la predicación. Después de una noche trasnochado, sin bañar, sin peinar, y ya usted sabe, donde solo la unción de Dios puede para que algo pueda salir bien. Lección que aprendí en la vida: si el retraso suyo lo afectara solo a usted, no pasara nada. Porque sería lo justo que usted pague el precio por su negligencia. El problema es que el retraso de nosotros nos afecta a nosotros, afecta el cuerpo, que es la iglesia, afecta a nuestra familia, nuestra descendencia y nuestra generación. Por lo tanto, hoy la exhortación es que seamos hallados fieles en el Señor y que no permitamos que ninguna distracción ni eventualidad nos robe el enfoque de aquello que Dios ha confiado a nuestra vida, para que el propósito de Dios, que es en Cristo Jesús, siga siendo manifestado. Y como familia en la fe, como casa en la fe, vida transformada, pueda seguir celebrando muchos años más de victoria, pero que juntos lleguemos hacia el cumplimiento de lo que Dios nos ha confiado en Cristo Jesús. Póngase de pie conmigo en esta hora y permítame orar con usted en base a la palabra de su gracia. Mientras por un segundo me acompañan acá con el piano, quiero que ahí donde está incline tu rostro. Y me permita orar al Señor. Gracias te damos, Padre. Padre, en esta noche, Señor, yo quiero darte gracias por la palabra de tu gracia. Palabra que tiene el poder para guardarnos, afirmarnos y darnos herencia entre los santificados. Señor, hoy, en este día de celebración, de triunfo, 13 años de victoria, yo quiero orar no solamente por esta hermosa congregación y familia en la fe, vidas transformadas, por sus pastores principales, Pastor William, Pastora Bienvenida, por todo el liderazgo que les acompaña, por cada hermano, líder, siervo y miembro de esta familia que compone esta casa y congregación Vida Transformada. Es mi oración, Señor, que tú traigas cada día una mayor incremento de tu gracia, no solamente en crecimiento físico, sino también en cuanto a entendimiento, sabiduría, madurez espiritual, pero sobre todas las cosas,
que cada día más siga siendo manifestado el propósito de Dios por medio de su vida. Oro, Señor, para que cada uno sea hallado fiel, que bajo el principio de la fidelidad y la mayordomía, tú seas entregándole y confiándole más. Que ellos puedan ver cumplido a cabalidad todo lo que en estos años tú le has prometido. Que tú sigas añadiendo a esta familia en la fe hombres y mujeres fieles, idóneos, capaces de manifestar y reproducir el propósito para el cual tú le has llamado. Hoy, bajo tu autoridad y en tu nombre, bendecimos este liderazgo, bendecimos, declaramos bien a favor de esta congregación. Y hoy oramos, Señor, por cada vida que está al alcance de tu palabra. Tu Espíritu es el primero interesado en que todo esto sea una realidad. Que podamos vivir como sabios en días malos, aprovechando bien el tiempo. Que hoy en el Espíritu comience una santa provocación. Vidas que han estado conforme en la zona del confort, comiencen a ser inquietadas en cómo poder administrar, operar, vivir más acorde a lo que tú le has confiado. Hoy, bajo tu autoridad y en tu nombre, nosotros bendecimos esta familia espiritual y declaramos, Señor, que tu propósito eterno seguirá manifestado en ellos, de la forma que te presentamos cada matrimonio, cada vida, cada líder y a cada uno de los que componen esta familia hermosa en la fe. Gracias por estos primeros 13 años de victoria. Gracias por los muchos otros que vendrán. Gracias por haber sido fiel en todo tiempo, porque tu fidelidad ha sido evidente en medio de esta casa. Hoy les encomiendo a ti y declaro, Señor, como dice la Escritura, decid al justo les irá bien. Decirle, sean expandidos al norte, al sur, al este y al oeste, y que el eterno propósito de Dios en Cristo Jesús siga siendo manifestada en cada una de sus vidas. Porque tú no eres injusto, Señor, para olvidar la obra de amor que cada uno de ellos ha hecho en tu nombre, que continúa haciendo aún. Hoy te doy gracias por mis hermanos, por esta hermosa casa, por su pastorado, por el liderazgo que tú has colocado acá y por todos aquellos que han de conocer de ti a través de la palabra de tu gracia. En esta noche celebramos, honramos y reconocemos que todo honor, toda honra y toda alabanza te pertenecen a ti. Tú has sido el precursor, el protagonista, el que merece todo honor por estos 13 años de victoria y los que han de venir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados, qué hermoso privilegio compartir con ustedes en esta noche, declarando que este tiempo maravilloso que sé que inicia hoy, que seguirá mañana, sea también de gran edificación, bendición para sus vidas. Y lo digo en nombre mío propio, de los que juntos hoy visitamos. Que la gracia del Señor siga obrando en sus vidas. Que este hermoso trabajo que han venido desarrollando siga siendo manifestado y que puedan celebrar muchísimos años más de victoria en Cristo Jesús. Y felicito a vuestros amados, muy amados pastores, Pastor William, Pastora Bienvenida, por todo lo que ha sido el esfuerzo y la obra de amor que han tenido en todos estos años junto con su familia. Y sé que el Señor no es injusto y Él toma en cuenta lo que ustedes han hecho en su nombre. Que la paz de Dios siga guardando sus vidas. Entrego este micrófono a vuestro amado pastor.